Eh, Buenas tardes con todos, Plinio, Nancy, qué gusto poder saludarles, ¿cómo están? Vamos a empezar en oración, pero sí me gustaría escucharles cómo están, bendiciones. Bueno, igual con Mayra, saludos y- y, estamos por empezar con la oración, así que si alguien, alguna inquietud, pero yo creo que empezamos por el Marquito, principio. buenas tardes. ¿Cómo está, Plinio? Bendiciones, buenas tardes, qué gusto. Un poquito afónico. Estoy trabajando acá lo que es Estadio Atahualpa, el evento que se viene. Y parece que la lluvia y eso afecta un poco. Pero estamos ahí. Vamos a seguir. Bueno, no sé si mi esposita se va a conectar. Yo solo puedo escuchar porque como estoy trabajando, entonces Claro, claro, claro. quería saludar con todos, que gracias a Dios estamos bien Amén. y que la palabra pues sea de bendición en este día para todos. Y Amén, saludos a todos. amén. Qué mejor oración que en el nombre de Cristo Jesús, la de tus hijos, la de los cielos, la de la tierra, la que tú contestas, la que abre nuestros ojos, la que nos da luz a nuestro espíritu, la que quita, Señor, nuestras cegueras, la que trae, Señor, toda la verdad, el camino, la vida, esa, Señor, que enciende nuestras lámparas, esa, Señor, es la que tomamos siempre del cielo, porque ¿qué podríamos decirte si tú lo conoces todo? ¿Qué podíamos recibir si no fuera porque es dado por ti? Y qué mejor que recibir, Dios de los cielos, que estas luces, estas lámparas, estas semillas, Dios de los cielos, a tus hijos, esta nueva siembra, esta tierra, Padre de los cielos, esta transformación, esta renovación. Porque, Padre, ¿cómo ahora no mirar cada vez que tú te alegras de los cielos? Y cada vez que te alegras de los cielos, Señor, es porque un hijo tuyo va completando un camino. ¿Y cómo completar, Señor? ¿Y cómo no alegrarnos de lo que tú te alegras, Padre? Porque en el nombre de Cristo Jesús, esa es nuestra alegría, Dios de los cielos, que tú estás completando esta buena obra en cada uno de nosotros. Por eso, que la alegría de los cielos por un justo, Señor, que vuelva a ti, también sea la alegría, Señor, por un hijo, Padre, que va caminando cada día esos caminos completos. Y Señor, en el nombre de Cristo Jesús, si tú te alegras, esa es nuestra fuerza, porque Señor, ese es nuestro paso, hasta que todo esto sea, Señor, completo, hasta que esta cosecha, esta siembra, Señor, que estamos teniendo, transforme la tierra, hasta que esta tierra, Señor, genere lo que solamente tú puedes generar, un cambio de las cosas, Padre, que no nos permiten volver atrás, porque Señor, en el nombre de Cristo Jesús, esa es nuestra generación, la generación que mira hacia adelante. Y atrás, Padre de los cielos, pues lo que se ha generado ya lo conocemos. ¿Qué nuevo podríamos mirar si todo eso es lo mismo? Pero en cambio lo que tú generas siempre será nuevo, renovado, remecido, santo, perfecto, con proyección. Y Señor, que te glorifique y te honre. Así que mis hermanos y mis hermanas sean bendecidos y eso porque son también nuestra bendición. En nombre de Jesús. Amén. 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 Eh, Miren, son tres cosas importantes reunidas en la cosecha, en la siembra. Y claro, la siembra empieza con Cristo Jesús. Y, y ahí es donde nosotros hemos tomado el punto de partida, ¿no? Cuando le habla específicamente, Cristo Jesús le habla a Simón, habla de Satanás y también le habla a Pedro, pero como comentábamos en todo esto, genera muchas preguntas, que esas son las que hemos un poquito ahondado en las preguntas, pero el tema es justamente lo que faltaba para esta cosecha, lo que falta eh, para esta vuelta de Pedro. Y bueno, eh, el pasaje lo vamos a leer para de ahí ir un poquito revisando las cosas que el domingo se van ensamblando, ¿no? Dice Lucas 22:31, Simón, Simón,
Mira que Satanás los ha reclamado para salendarios como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado que me conoces. Hayas negado 3 veces que me conoces. Eh, entonces, el asunto es fuerte, el asunto de la negación es fuerte. Y claro, el asunto de la negación, lo habíamos visto, le lleva al aspecto de la ceguera, al aspecto de lo que ha visto, de lo que ha oído él, de lo que había oído, de lo que había visto Pedro, porque este versículo habla, nosotros podemos preguntarnos si habla del conocerle. Entonces, interesante porque no podría hablar de conocerle a Cristo, pero de verle, a mí se hace interesante porque todas las veces que le vio, pues parecería que hay alguna ceguera ahí que tuvo que tuvo que mostrarse. Entonces, esta ceguera de Pedro, este problema de negación de Pedro, eh, pues ¿en dónde tiene que ver? Tiene que ver en la falta de identidad y la falta de identidad, como decíamos, eh, es la falta de nombre y la falta de nombre es la falta de unidad, porque ahí vemos el problema, ¿no? El problema de la identidad, el problema del infame, el problema de la identidad, eh, y el problema de la identidad pues va de la mano del aspecto de la negación. Así que de una u otra forma, Cristo podría haberle solucionado las cosas, pero ahí viene la situación, ahí vendría cuando realmente Pedro volvió en sí. Porque dice, cuando hayas regresado, yo he rogado por ti para que tu fe no falle y una vez que hayas regresado fortalezcas a tus hermanos. Entonces, ¿cuál es el camino para que regrese Pedro? Pedro oraba, Pedro, Pedro ayunaba, Pedro, Pedro le dice, le habla de distintas maneras a Pedro, este, Cristo Jesús. Pero cuando realmente tenía que volver Pedro en sí, pues era a través de la voz de una mujer, claro, de la voz de una mujer. Entonces, el pasaje eh, de la mujer que le hace volver, pues todos también ya lo hemos revisado, ¿no? Porque la mujer que se supone le tenía que hacer volver era, era María, porque María es la que va a decir, oye, Pedro, recapacita, y Cristo, vaya a decirle a Pedro que yo estoy vivo, le dice prácticamente María. Pero María, ahí eh, vemos que lo que se necesitaba, lo que se necesita también es la voz de una mujer, la voz de la unidad. Ese es el tema. Entonces, ¿cuál es la voz de una mujer fuerte, la voz de una unidad fuerte? ¿En dónde está? ¿En dónde está esta falta de identidad? ¿En dónde está esta semilla? ¿En dónde está esta siembra? ¿En dónde está este mover del espíritu? Y lo vemos, y eso era lo que comentábamos, que aquí en este pasaje no se había hablado de la negación tan directamente, pero ya eso de la negación se conocía desde mucho tiempo atrás. Entonces, la negación y, y que nosotros fuimos a ver, la negación que nosotros íbamos a ver, es la negación de Tamar. Así que, ¿qué es lo que negó Tamar? Entonces, la negación de Pedro, ¿qué es lo que negó Pedro? Pedro le iba a negar a Jesús. Y al negar a Jesús, ¿qué se estaba negando él? Pues estaba negando su propia voz, estaba negando su propia identidad. Y al llevarle a Cristo Jesús por todo el trayecto que nosotros hemos visto, pues la que le hace volver, la que tenía que hacerle volver de cierta forma, era María, porque
con María empezaron las cosas, María y Pedro. Así que vamos a Samuel. Segunda de Samuel 13. Ahí es donde entra Tamar. Y este es el pasaje que veíamos. Dice, pues ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Pasa segunda de Samuel 13:13. ¿A dónde iría yo con mi deshonra? Tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues te digo, te ruego que hables al rey, que él no me negará a ti. Entonces, vemos que detrás del... Pero ¿por qué ahí Tamar tuvo una falta? O sea, ¿por qué no tuvo voz? Porque a la final ella lo pidió, le dijo, no, no hagas, no me deshonres. ¿Por qué su voz no fue suficiente? Claro, ese es el punto que a través de Pedro, a través de la identidad, esa es la palabra, a través de la identidad, a través de la posición, a través de, a través de la siembra uno se da cuenta. Entonces, en el caso de Pedro, le dice, claro, ¿qué tipo de trigo eres tú? ¿Un trigo zarandeado o un trigo, o un trigo, como decíamos, con autoridad? Un trigo, bueno, la palabra eh, sacudido, ¿sí? Exacto. Un trigo sacudido o un trigo zarandeado, porque en el caso en el caso de Pedro, pues vemos que ahí es donde vemos qué tipo de identidad él va a manifestar. Ya, y eh, en el caso de Tamar, vemos qué tipo de semilla tenía Tamar, qué tipo de sembradora era Tamar, y qué tipo, el momento que la identidad, ¿no es cierto? Como estamos hablando, el asunto de la identidad quita la infamia quita el abuso, eh, y la infamia y el abuso quitan la negación, y la negación lo que hacen es digamos, abrir el sonido de la petición, por ponerle en ese sentido. Entonces, eh, todo esto, bueno, ¿cómo va empatado con la ceguera? Pues ya, ya lo vamos desarrollando, pero ahorita lo que estamos viendo es el asunto de la identidad, que estamos sembrando, y para sembrar, lo que sembramos, lo que se siembra, detrás de lo que se siembra hay una identidad. Entonces es importante la identidad de quien siembra, para que lo que se siembra también lleve una identidad, lleve la extensión de la vara que decíamos, la extensión, en lugar de llevar un palo seco, pues lleve la extensión de la sangre de Cristo, la extensión de la redención de Cristo. Ahora, dice, vamos con la voz, como dice Erika, la voz de Tamar. Mire la voz de Tamar. Segunda de Samuel 13:13. ¿A dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues te ruego que hables al rey, que él no me negará a ti. Entonces, ¿cómo es la voz? ¿Cómo es la voz ¿Cómo es la voz de una mujer? ¿Cómo es la voz de esta mujer? ¿Cuán importante es la voz de esta mujer? ¿Cómo es? Y aquí dice, entonces, vamos a segunda de Samuel 13:4, que 13:14. Pero él no quiso escucharle. ¿Por qué no quiso escucharle? Entonces, vamos primero a resolver el asunto.
¿por qué? ¿Cómo es la voz? ¿Cómo es la voz de Tamar? Es una, ¿cómo es la voz? Tiene, Tal vez ella no creía que ella tenía el suficiente poder porque tenía que valerse del rey para que todo eso pare. entonces, ese es el punto importante de la voz de Tamar. Porque la voz dice, el rey no me negará a ti. Entonces, esa frase es importantísima porque él está hablando del rey que no, de qué tipo de rey está hablando, ¿sí? Mire, entonces una cosa, no dice, mi padre no te negará a ti, dice, el rey no me negará a ti. ¿Qué les dice a ustedes esa expresión? Les dice que hay un rey, no es que no se niegue a todo, sino hay un rey que da identidad, hay un reinado, no un reinado de negación, sino un reinado de afirmación. Entonces, un reinado de identidad. Así que en el reinado de identidad viene Pedro y claro, y Cristo Jesús le habla de su negación. Y en el reinado del abuso y todo esto, viene Tamar y dice, hay un rey que no me negará. Entonces, desde esta expresión, el sonido de ella es muy fuerte. Ella sabe lo que está pasando y sabe quién es este rey. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde sale esta expresión? ¿De dónde sale? Sale de algo que ella sabía, de algo que ella conocía, sale de algo que tal vez se fue repitiendo. De Pero, algo viejo. perdón, De algo viejo. de algo que fue vigente, de algo que fue vigente. Entonces, eh, esta expresión, por eso hay muchas cosas, pero esta expresión tendríamos que ver qué tan presente estuvo en David, ¿no es cierto? Y David es muy importante porque David, de dónde sacó esta expresión? ¿Y qué pasó con la vida de David? Y resulta que para encontrar en la vida de David esta expresión, tenemos que remontarnos a sus primeros hijos, tenemos que remontarnos a sus esposas, tenemos que remontarnos a la voz de Dios, tenemos que remontarnos a a lo que Dios le concedió a él. Y tenemos que remontarnos a la identidad de él. Entonces, por eso, esto tiene profundidad lo que dice ella. Pero ahora, claro, ahora la pregunta es, ella se estaba escuchando lo que ella misma estaba diciendo. Este es el punto. Entonces, primero dice, hay un rey, eso es lo que dice, hay un rey que no me da negación. Hay un rey que no da negación. Hay un rey que da, ¿qué da? Da identidad. Entonces, hay Que un rey, ¿qué más? ¿Qué que más? le permite completarse. ¿Perdón? Perdón, Un rey que le permite completarse. hay un rey que le permite completarse. Si ve, esta frase no es vacía. ¿Qué más le dice? Hay un rey, ¿qué más? Mire, hay un rey que une. Le está diciendo, bienvenido, qué gusto. Un rey que da identidad, Hay un posición. rey. Mire, no le está diciendo, no te acuestes o te acuestes. Lo que le está diciendo es, hay un rey, hay un reinado que da pacto. Eso es lo que le está diciendo. Esa es la fuerza de esta frase. Hay un rey que da pacto. Hay un rey que da unidad. Hay un rey que da noviazgo. No le está diciendo, oye, dile al rey que me dé como sirvienta. Dile al rey que te dé la autoridad para que venga y se acueste conmigo. No, le dice, y
Y por eso la frase no me negará le está diciendo, hay un rey que me da pacto, hay un rey que me da unidad, hay un rey que me da identidad, hay un rey que más. Qué más le dice a usted esta frase? Entonces, si ve, esta frase es fuertísima. Ahora ella se está escuchando esta frase. No, porque si no él hubiera tomado en serio. Entonces, el que no le tomó en serio fue él. Entonces, ahí tenemos dos mensajes. ¿Por qué no le tomó en serio él? Ahora, ¿qué estaban dando las mujeres y qué estaban dando los hombres? Él quería, él quería unirse. Porque aquí dice, él le amaba, exactamente. ¿Para qué le ama? ¿Para qué quería amarle? ¿Para qué quería amar? ¿Para qué el amor? Para acostarse nada más. Para acostar. Se da cuenta, para acostarse. Nada. Ya ve, ¿cómo nos viene? ¿Para qué? Él quería amarle para qué, para acostarle, bien, para acostarse. ¿Para qué quería amarle? Escuche. Satisfacer Que no su era amor, cuerpo. era odio, Marquito. Exacto, ya vienen los pensamientos. No, no era satisfacción. Él quería amarle, escuche, él quería amarle para humillarle. Él quería amarle para desnudarle. Él quería amarle, ¿para qué más quería amarle? Para poseerle. Para deshonrarle. ¿Perdón? Deshonrarle. Para deshonrarle. Él quería amarle ¿para qué? Él quería amarle ¿para qué? Para abusarle. Él quería amarle ¿para qué? Para darle nombre o quitarle nombre. Para hacerla insensata. Quitarle nombre. Exactamente. Entonces, ¿para qué quería amarle? Para hacerle insensata como él era insensato. Entonces, ahí tenemos dos problemas. Entonces, por eso nos vamos al problema de hombres y de mujeres. Entonces, Pedro, ahora sí, entonces tiene sentido la frase. Pedro, ¿me amas? O Pedro, ¿después en qué se va a transformar tu amor? En insensatez. Se va. Entonces, primero, exacto. Entonces, él quería amarle sin saberle, mire, pucha, sin saberle, sin saber las cosas. Pero el asunto es profundo, porque lo que realmente le estaba diciendo es, yo te amo para hacer todo lo que ustedes acaban de decir. Y viene esta mujer y dice, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor para esta mujer? El amor es, ¿qué es? Segunda de Samuel 13:13. El amor es reinado. Eso es lo que le está diciendo, ¿sí o no? El amor es reinado. ¿Por qué? Porque el amor pertenece a un reino. Y por eso no le dice mi padre, no le dice el rey David, no le dice. Lo que le está diciendo es todo lo contrario. Sí, entonces, pero detrás de todo ese amor, ¿en qué se transformó el amor? Se transformó en odio. Ya. Entonces, cuando se transforma en odio, usted lo acaba de decir, dígale la frase, Erika. Cuando se transforma en odio, ¿en qué se transforma el amor? En insensatez. Ya. ¿Y qué es la insensatez? El no amarse uno mismo. La infamia, Marquito, la infamia. Es infamia, exacto, es infamia, es no amarse uno mismo. ¿Qué más es insensatez? No escuchar. No escuchar. ¿Qué más es insensatez? Insensatez es, escuche, insensatez es apostasía. Permitir el abuso. Ya, correcto, porque obviamente ya, claro, pero ¿qué es permitir el abuso? Marquito, es permanecer colgado. Es exacta. Ya ve, usted, qué buena, porque esa es la vida real.
Esa es la vida real, permanecer colgado. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más es la insensatez? ¿Sabe qué? Adulterio, Marquito. Exactamente, ya le cachó. Insensatez es adulterio. ¿Qué más es insensatez? Nadie le cacha. Si le digo, insensatez es pacto, nadie le cacharía o no le cacharía. ¿Estaría de acuerdo o generaría más preguntas? La insensatez es un pacto. Entonces resulta ser que en su matrimonio tiene dos cosas: el pacto de la insensatez y el pacto del verdadero rey. Pero le pregunta, el momento que habla la insensatez, ¿dónde está? ¿Dónde está? El Él no momento escucha. ¿Ah? Él no escucha cuando habla la insensatez. Ahora, ¿quién habló aquí? Escuche, ¿quién habló de dónde se me fue? Pucha, que se me va. Ya. ¿Quién habló aquí? Segunda de Samuel 13:14. Él no quiso escucharla. ¿Quién habló más fuerte? Como era más fuerte, ¿quién era más fuerte? ¿Quién era más fuerte? La forzó y se acostó. ¿Quién era el hombre fuerte? ¿Quién era el hombre fuerte de esa casa? El ¿No le abuso. cachó? El abuso, Marquito. El abuso. Exacto. ¿Quién era el hombre fuerte? El hombre fuerte de esa casa era la insensatez. ¿Quién habló ahí? ¿Quién habló? La insensata. Entonces, entonces, cuando habla la insensatez, discúlpeme, Tamar, ni este Amnón, no, ¿quién es? Ay, es que esto es hermoso. Tamar y Amnón, ¿quiénes eran? Hermanos. Tamar Hijos del rey. dígalo. Rocío. Los hijos del rey. Hijos del rey. Dígalo, Rocío. Los hijos del rey. Le falta una cosita. Los hijos del rey David. ¿Cómo les llamaban a Cristo Jesús? Solo el rey. Hijo de David. Hijo de David. ¿Y quiénes les llamaban así, Rocío? Todos. Es que por eso, mire, por eso tenemos que entrar a este asunto. Ya se va entendiendo el asunto, mía. Entonces, Sí. ¿Qué fue lo que dijo Rocío? ¿Cómo le llamaban a Dios? hijo de David. Ok. Hijo de David. Entonces, pucha, con esta frase podemos irnos al domingo y así mismo generar las cosas, pero ya usted ya va entendiendo. Entonces, mire, él no quiso escucharle, porque hay quien habló. ¿Habló Tamar o habló la insensatez? Sí. La insensatez. Entonces, ¿qué dice qué dice la insensatez? Todo lo que usted acaba de decir. Pacto, todas esas cosas. Pero abuso, todo este tipo de cosas. Ahora, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió la voz? ¿De Tamar o de la insensatez? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con la voz de Tamar? ¿Qué pasó con la voz No de había Tamar? sonido. No había sonido, porque ¿qué sonido era el fuerte? ¿Qué sonido era el fuerte en Israel? ¿Qué sonido es el fuerte en Israel ahí? Esa misma, La insensatez. ella lo está diciendo, mire, el sonido fuertísimo. No abuses de mí. Bueno, no es tan fuerte. Tal cosa no se hace en Israel. Entonces, en Israel no se hace eso, dice ella. ¿No se hace o sí se hace eso en Israel? Mire,
¿Dónde yo iría con mi deshonra? Tú serías como uno de esos insensatos. Entonces, en Israel, ¿cuál era la voz? La voz de los insensatos de Israel y la voz de Israel. Pregunta. Entonces, ¿quién era la primerita? Si ve todas las cosas que está diciendo Tamar, son cosas durísimas, son cosas fuertísimas, son sonidos de Dios fuertísimos. Sí, es sonido, es sonido del rey, es sonido, pero ¿en qué se convirtió todo ese sonido? ¿En qué se convirtió? Fue a competir, no. Fue y se metió el sonido de la insensatez. Y el sonido de la insensatez, ¿qué produce el sonido de la insensatez? Eso es lo que estamos haciendo. El sonido de la Marquito, insensatez, perdón. perdón. De alguna manera ella sí levantó la voz, pero la voz de la insensatez fue más fuerte que la de ella. Exacto. ¿Y por qué la voz de ella era importante? ¿Sí ve? Porque nada más ni nada menos es la voz de Tamar. Y resulta ser que la voz de Tamar, ¿por qué es importante? Porque es la hija del rey. La Por voz de las Tamar, extensión, por la la vo- extensión, porque es un árbol. exacto, Rocío le cachó. Es un árbol. ¿Y cuál es el árbol de la Tamar? ¿A quién le dio sonido Tamar? ¿A quién le dio sonido Tamar? Nada más ni nada menos que al papá de David, al papá de los papás de David. ¿Cómo se llama el papá de David? Judá. Si no hubiese sido por Tamar, ¿qué hubiese pasado por Judá? Pero Tamar, ¿qué hizo? Y mire, entonces ahí se mezclan los papeles. Ya nos metimos en Judá y Tamar. ¿Quién era el insensato? ¿Judá o Tamar? Judá. 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 ¿Era insensato o no era insensato? Bueno, tenemos, generamos un poquito, ya. ¿Quién era el insensato? ¿Qué más? ¿Quién, verá, Judá? ¿Quién era el que quién estaba cruzado los cables? ¿Judá o Tamar? ¿Judá o Tamar? Él, Judá. Él. ¿Quién estaba cruzado los sellos? ¿Judá o Tamar? Porque tres cosas tenía Judá. ¿Qué tenía Judá? Tres cosas tenía. Cetro. Cetro, Cetro. Manto. báculo y cinturón. Cordón. Cordón o cinturón. Ajá. ¿Qué tan cruzados estaban esas tres cosas? El sello, escuche, el sello, el cinturón y el palito. ¿Qué tan cruzado estaba? Tenía una vara de hierro, Marquito. Ahora, ¿cómo le llamó Judá a Tamar? ¿Cómo le llamó? ¿Cómo le llamó? Adúltera. Adúltera. Prostituta adúltera. Entonces, ¿cómo le llamó? ¿Cómo le llamó? Insensata. Insensata. Ajá. Exacto. Insensata. Porque una adúltera, ¿cuál es la característica de una adúltera? La insensatez. ¿Por qué? ¿Por qué es insensata una adúltera? Porque tiene pacto, pero no tiene unidad. ¿Ah? Entonces, yo le pregunto, ¿cómo va a poder sacudir? ¿Cómo va a poder haber extensión? Sí, no se rompe ese palito seco, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama ese palito seco? O sea, el domingo, o por lo menos ahora debería Dios estar rompiendo esos palitos secos. ¿Verdad, Adri? ¿Cómo se llaman esos palitos secos? Varas. Varas. Varas de hierro. ¿Cómo se O llaman esos varas palitos secas. secos?
¿Cómo se llaman esos palitos secos? Esos palitos secos se llaman matrimonios. ¿Sí? Negación. Perdón. Negación. Exacto. Ay, me cachó. Entonces, tarde o temprano, si se metió la negación ahí, ¿qué va a pasar? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Dónde está Fabricio? ¿Cómo? ¿En qué se convierten los matrimonios? Cuando están, cuando se mete la negación, ¿en qué se convierten? Como decía Fabricio, esa palabra me gustó. ¿En qué se convierten? En insensatez, No, Fabricio en lo colgado, dijo. Se, en colgado. se convierte, exactamente, se convierten en colgados. ¿Y cuánto tiempo cree que cuánto tiempo cree que se puede estar colgado? ¿Cuánto? O sea, tanto y cuanto uno no se quiera parar, puede estar colgado siempre. Exacto. En tanto y cuanto, Puede permanecer colgado. en tanto y en cuando el primero que tenga que escucharse la voz sea uno mismo, porque la única que no se escuchaba lo que estaba diciendo, ¿quién era? Tamar. Y Tamar. Y ahora, mire, Tamar no se escuchaba, pero el rato que salía, ¿qué quería hacer Tamar? ¿Por qué se enamoró? Perdón que cambié de Tamares. ¿Seguimos con la primera Tamar o ya le cachamos? Sí. Entonces, estaba cruzado los cables. Si usted no sabría la historia, diría, pucha, el Judá es el que tiene la razón. Pero resulta ser que la Tamar era más cuerda, porque la Tamar, ¿qué dijo la Tamar? ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo al papá? ¿Qué le dijo? ¿Yo soy una prudente o yo soy una insensata? Una insensata, porque ni siquiera ella creía en ella misma. Pero la primera Tamar, otra vez volvemos, perdón por cruzar los cables, no por cruzar los cables, por cruzar las Tamares. Pero para que... Prudente, entonces. Prudente. La Tamar, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Tamar? Primerito, ¿qué hizo? Le hizo Se quitó la cumplir una ropa. promesa. Primero, recibió una palabra. Segundo, se quitó las vestiduras. Tercero, se fue a la fuente. Y así un montón de cosas que usted puede ver. ¿Ya? Y ahí sí. ¿Cómo se llamó ella? ¿Cómo se llamaba ella? Palmerita. Y la palmera, ¿qué hizo? Dio sonido a lo que las palmeras tienen. Y las palmeras que tienen hojas. Y la voz de Tamar le dio sonido y nada más ni nada menos que a quién? Que a Judá. Porque si no, ¿qué hubiese pasado? Judá se quedaba sin descendencia. Porque resulta ser que de la Tamar y obviamente del Judá, ¿no? Pues porque se necesita. ¿Qué se necesita? Se necesita de dos. Eso es lo que está diciendo Cristo Jesús. Se necesita de dos. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, algo más con la Tamar. Entonces, estaban cruzados los cables. Y resulta ser que no es que estaban cruzados los cables, sino que más bien ahí Dios respaldó lo que realmente era lo insensato y lo que realmente era lo sabio y lo que realmente era, entonces, lo que realmente era una negación. Entonces, ¿qué estaba haciendo Judá, el primer Judá, el Judá? ¿Qué estaba haciendo con Tamar? ¿Qué le estaba haciendo? Negándose. Pero, ¿quién es la que se afirmó? Ella se estaba negando. Ella se afirmó. ¿Y qué afirmó ella? ¿Que se va a acostar con alguien? ¿O afirmó que ella era? ¿Era qué? Era hija del rey. Que el rey no le iba a negar. Que hay un rey que no le niega los deseos, no, sino le da la identidad.
Y ahora esa Tamar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la identidad de esa Tamar? Que le consideraban adúltera. ¿Cómo se llama la identidad de esa Tamar? Prudente. Se llama mamá del rey David. ¿Por qué David? Entonces desciende de Judá. Pero para que Judá sea Judá, ¿qué necesitó Judá? Una Tamar. Una Tamar. Una Ruth. Entonces, ahora, vamos con Pedro. Ahí está más claro, Mía. ¿Qué pasó con Pedro? Sí, súper claro. Entonces, imagínate a Pedro. Pedro amándole a Dios. ¿Pero en qué se hubiese transformado ese amor? ¿En qué? En odio. Porque el amor sin identidad es odio. ¿Y la identidad en qué está basada? En que yo soy varón y hembra desde el principio. ¿Y qué pasa con los eunucos? Pues los eunucos ya saben lo que pasa con ellos. Igual, tienen que mostrar su identidad, pues. Y su identidad, para no ser eunucos, ¿qué tienen que mostrar? Que están unidos con Cristo. Y si están unidos con Cristo, ¿a quién tienen que dar la voz? A ellos mismos escucharse y escuchar a lo que es varón y hembra. Bueno, contesta eso a tu pregunta mía. Vamos con Sí. Lina. Vamos con Lina. Contesta eso su pregunta, Lina. Sí, sí, gracias, pastor. Sí, entendí. Pero Sí, ahora explíqueme, ¿dónde estaba el conflicto? Y porque ahora la parte, entonces, ¿cuál es la parte práctica ahora? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí ve? Entonces, ¿qué estamos sembrando? Vamos al eneldo y al comino. Marquito, ¿el eneldo y el comino tienen que ver algo con la cocinera o con no ser cocinera? Vea. Pero tenemos que resolver, perdón, tenemos que resolver el problema. Gracias, Adi, muchas gracias. Tenemos que resolver el problema de esta segunda Tamar. Entonces, esta segunda Tamar, ¿a qué le redujeron los hombres? A cocinera. Perfectamente. Pero pregunta, ¿los hombres le redujeron a cocinera o ella prefirió tomar el papel de cocinera? Pregunta, ¿ella se escuchaba a sí mismo o a quién escuchaba ella? Pregunta, ¿ella tenía al rey que no se negaba o ella? ¿Qué? Si tenía al rey que no le negaba, ¿por qué ella se negó su identidad? Mire, ¿cuál era la identidad de que ella prefería? Segunda de Samuel 13:18. ¿Cuál era la identidad que prefería ella? De panadera, creo yo. De panadera, de cocinera, exactamente. Porque dice que hacía tortas. Entonces esas tortas eran de dolor. Sí, pero se da cuenta, a ella no le impusieron, en general las mujeres, ese era el problema, las mujeres. Entonces, ¿a quién le daba oído ella? Daba oído a otras mujeres, pero las otras mujeres, y teniendo al rey, teniendo su identidad, teniendo su voz, teniendo su posición de hija del rey, ¿sí? Prefería dar oídos a las otras mujeres, que las otras mujeres eran de la misma condición. Y no, se levantaba. Entonces, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer esta mujer? Levantarse como Tamar. ¿Qué tenía que hacer esa mujer? Quitar esas vestiduras viejas. ¿Qué tenía que hacer esa mujer? En lugar de mostrar amor, en lugar de presentar amor, ¿sí? En lugar de presentar su propio odio de esas condiciones,
debía mostrar el verdadero amor, el verdadero valor por ella mismo y por las otras mujeres y cambiar ese pensamiento de las otras mujeres. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Se da cuenta? ¿A quién escuchan los hombres? Ahí viene, ahí viene. ¿A quién escuchan los hombres? Aquí Plinio no puede contestarme. Fabricio, ¿a quién escuchan los hombres? A la mujer que está a su lado, Marquito. Exacto. Los hombres escuchan a una mujer, a la más cercana. Punto. Entonces, la más cercana, ¿cómo se llama? Insensata. ¿A quién escuchan? ¿A quién escuchan las mujeres? A Otra otras, mujer. ¿Ya? a otras insensatas. A otras insensatas. Se podría decir a ella misma también. A ella mismo. A las Exacta. palmeritas, Marquito, a las palmeritas. A las palmeritas. Muy bien. Exactamente. Exactamente. Entonces, gracias, Adri, porque ahí haga un recorrido por las iglesias, un recorrido mental por las iglesias. Haga un recorrido mental por lo de la profecía, por los profetas. Haga un recorrido mental por todas las cosas. ¿Detrás de quién van? Siempre las mujeres. De las profetas. Ya. De las profetas. Entonces, ¿a quién escuchan las profetas? Por eso. Escuchan a las cocineras, escuchan a las panaderas, escuchan a las carniceras, Al mensaje que les conviene. al mensaje que les conviene. Y detrás de ese mensaje, ¿quién está detrás de ese mensaje? La insensata. Un reinado. La reina de los del cielo. Exacto. Detrás de eso el problema. Eso es lo que nos estamos evitando y eso se está evitando en su casa y eso si no quiere, pucha, le va a saltar con la vecina, con el vecino y todo. ¿Ya le cachó? ¿A quién escuchan? La última que me dijeron, ¿a quién era? Porque se me fue la idea. ¿Qué dijeron lo último, por favor? A la reina del cielo. Escuchan a un reinado. ¿Y cómo se llama ese reinado? Ese reinado se llama. Entonces, Pedro, ¿en qué reinado? ¿En qué reinado estaba? ¿En qué reinado estaban sus ojos y sus oídos? Entonces, imagínense, ¿qué es lo que le está diciendo Satanás? Oye, está en mi reino. Déjame hablarle. Ahora me toca a mí. Entonces, Pedro, ¿a dónde tenía que ir? ¿A quién negó? Entonces, Pedro, ¿a quién estaba negando? Pedro estaba negando a Tamar, o Pedro estaba negando a las mujeres. ¿Y Tamar, a quién estaba negando? Tamar estaba negándose a ella misma. Y cuando se niega, y cuando una mujer se niega a ella misma, le aparecen, como dice usted, todas las demás. Pero detrás de eso, ¿quién está? Está la reina del cielo, no la reina de los cielos, la reina del cielo. Marquito, Débora profetizaba bajo la palmera. Entonces debe haber ahí una profecía con hojas secas, ¿verdad? Verá, tenemos que ir a Débora, porque Débora más bien, déjeme ver, no era, déjeme, ya me,
Me fui por donde no debía, me fui por donde no debía, No, Marquito. no, por el contrario, tenemos que, ¿sí ve? A ver, primero, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hace este rey? ¿Qué hace la reina de los cielos? La reina de los cielos cruza los cables, ¿sí ve? Entonces, aquí están cruzados los cables, como usted ve. Entonces hay que poner los cables, quiere cruzar estos reinos, pero lo que está es ella cruzada los cables, punto. Ahora, entonces tenemos que poner siempre los cables en orden. Vamos con Débora. Débora, ¿profeta de Dios o no profeta de Dios? Sí, Sí. Débora. Sí, según por- lo que dice la Biblia, sí. Exacto. Porque Débora, mire, Débora viene de Dabar también, por si acaso. ¿No es cierto? Entonces tenía Dabar. ¿Y por qué tenía Dabar? Porque como lo dice Adri, nada más y nada menos que estaba debajo de quién? Debajo de Tamar. Ahí sí, la cacharon. La caché, Marquito, la caché. Entonces, exacto. Entonces, la pregunta es debajo de cuál Tamar. Y si ve, esta sí es una profeta. Pero volvemos al asunto al asunto de los reinos. Entonces, esta es una cuestión del reino. Y el reino, mire, el reino de la reina de los cielos es un reino de ¿qué? Es un reino de negación. Y el momento que entra la negación, ¿a quién va a negar? Se va a negar a ella misma. Y el momento que se niega a ella misma, ¿a quién va a negar? Al de al lado. ¿Le cachó? Sí, Marquito. Entonces, en medio de esos matrimonios, en medio de esas mujeres, en medio de esos pensamientos, que está una pared divisoria, ¿ya? Y puede vivir toda la vida. Pero ¿qué tiene que hacer? Cada siembra, cada cosecha, ¿qué le va a mostrar? ¿Qué es lo que tiene que quitar? ¿Qué es lo que tiene que sacar? Las hojas secas. Todo está en la rama, en la rama. ¿Por qué? Porque si ahí está la insensatez, obviamente ahí no hay un matrimonio, obviamente ahí hay desnudez, ahí hay todo lo que Tamar veíamos. Obviamente ahí, en un lado, ¿quién está? En un lado está un eunuco. Y en el otro lado, ¿quién está? En los lados de la insensatez. ¿Quién está? En la reina de los cielos. ¿Sí ve? Siempre tiene a un Cristo crucificado, a un palo seco. Bueno, pero ahondemos. En la insensatez, a un lado está un palo seco y al otro lado, ¿quién está? Una. Insensato. Al lado de un eunuco. ¿Quién es la que gobierna a los eunucos? La reina del cielo. Jezabel. ¿Ya? Ahora, algún colgado por ahí, alguien que haya pasado alguien que haya pasado por esas ramas, ¿me puede decir si está de acuerdo? Alguien que no quiere pasar por esas ramas, ¿me quiere decir qué hacemos para no pasar por esas ramas? ¿Qué hacemos? Vestirnos Bueno, y dejar de ser insensatos. Ya, pero ¿cómo? Entonces, primero, los que han pasado por esas ramas. Yo creo que primero plantar los oídos en la vid verdadera, Marquito. Entonces, los que no, entonces, esta es la época de la vara. Esta es la época, como decíamos, lo que dijimos, la vara que extiende Dios, para que esa vara tome la semilla y siembre lo que debe sembrar. Porque ahora vamos con la otra de la siembra. Para la otra de la siembra, el domingo, a ver, ¿cómo hacemos?
Ah, ¿cómo hacemos? ¿De una vez? Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Entonces, mire. Esta es la época. Esta época, por eso la siembra, la siembra cuando dice se tiene que a la semilla, al eneldo y al comino, se le tiene que dar autoridad. Entonces, esta es la época de la autoridad, esta es la época de la vara, esta es la época de fortalecimiento del cetro. Ya vamos al 10º mes, y en el 10º mes, nuevamente, ¿qué es lo que qué es lo que se va a fortalecer? Pues esta parte, pero bueno, es época de fortalecer, es época de comenzar a afianzar, pero para eso, ¿qué es lo que hay que hacer con esa vara falsa? ¿Qué es que hay que hacer con esa vara seca? Eso, ¿qué hay que hacer con la insensatez? La insensatez, hay que romper esa vara. Esa es la parte. Hay que romper esa vara. La insensatez es una vara, la insensatez es un pacto, hay que romper. Porque ahora lo que nuevamente se está renovando, se tiene que renovar nuevamente la unidad, se tiene que renovar el pacto, se tiene que renovar esta afirmación. Entonces tiene que empezar por esta afirmación. No afirmación de la negación, sino afirmación de la vara, afirmación de la identidad y afirmación del reinado. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, contestar la pregunta. ¿Sí? Segundo, afianzar el sonido de la voz. La voz, entonces, a Pedro, lo que Cristo Jesús le estaba diciendo es, tú no tienes voz, porque no tiene voz tu novia, y porque están escuchándose cruzado. Entonces, si quieres afianzar esa vara, tiene que haber el Shema en los dos. Y el Shema de los dos, el Shema en los dos para que se escuchen. Y para que al escucharse, escuchen mi voz. Y para que al escuchar mi voz, escuchen la voz de la insensatez. Pero ¿para qué escuchen la voz de la insensatez? La voz de la insensatez, para que esa insensatez de esa sea la que quede rota. ¿Ya? Pero, en cambio, en lugar de la voz de la insensatez, comience la voz de la unidad, la voz del varón y de la hembra. Por eso decíamos, ¿a quién no escuchó Pedro? Pedro no es, ¿a quién negó Pedro? Negó a Cristo Jesús. Al negar a Cristo Jesús, ¿a quién se estaba negando? Se estaba negando a él. Al negarse a él, ¿a quién estaba negando? Estaba negando a Tamar. Y Tamar, ¿quién era Tamar? Tamar era su mujer, pues. Bueno, estoy tratando de desarrollar, hay muchas cosas que no son dudas, sino a veces es por este desarrollo de estas cosas que se cruzan. Entonces, ahora lo que usted se da cuenta es que su novio, usted tienen voz, pero hay que corregir esa voz para no escuchar cruzado, pues. ¿Me explico? O sea, es decir, porque mi novia es mi novia, voy a escuchar todo lo que venga de mi novia. No, pues tengo que yo afianzarme y saber distinguir, esa es la palabra, distinguir, separar entre la voz de la insensata y la voz. Porque la voz de la insensata, la primera que no va de acuerdo a la voz de la insensata es la insensata. Es decir, la Tamar sabía todo, pero la primera que se negó esa voz era ella misma tenía que escucharse. ¿Ya? Y detrás, bueno, decíamos la mujer a quien da oídos. A ese reino de la reina de los cielos. Bueno, vamos con la siguiente parte. ¿Cómo estamos? Vamos a orar, es un nuevo día, vamos a orar y de ahí lo que podamos avanzar para continuar así mismo paso a paso. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Padre, toda la bendición, Señor, de Abraham, de Isaac y de Jacob, es la bendición de tu diestra, y esa bendición es de Judá.
Y Judá, bendito seas, siempre tendrá un sonido de una voz de los cielos aquí en la tierra. Y es la voz de esa verdadera Tamar, que sanó, que dio origen, que volvió a la sabiduría de la edificación y rompió la insensatez de una semilla vieja, de unos pactos viejos, para que en el nombre de Cristo Jesús vuélvase, Señor, a esa sanidad, vuélvase, Señor, a esa vara que tú nos has dado, porque si nos has dado semilla, es, Señor, porque nos consideras vara, pero también, Dios de los cielos, si nos has dado unidad de varón y hembra, es porque nos llamaste a escucharte a través de nuestra ayuda, y nuestra mejor ayuda es la misma, porque tú eres nuestra ayuda idónea, pues también tenemos nuestra ayuda idónea en la tierra. Y por eso bendecido, porque hoy, Señor, esa voz sea para que se escuche a ti, se escuche al mismo, porque tanta sabiduría, Señor, tanta bendición hay en sus palabras, y tanta oración, y tanta, Señor, fortaleza. Pero, Señor, siempre y cuando siempre sea de tu espíritu y venga de tu espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, pues bendecido lo que tú has roto, y eso sea, Señor, la insensatez, lo que estás rompiendo, la insensatez, Padre, de este tiempo, de este año, y nos encuentres en el nombre de Cristo Jesús, nos encuentres afirmando, confirmando, nos encuentres, Señor, dando identidad a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestro matrimonio, a nuestras vestiduras, a nuestro reino, porque ese siempre viste, porque ese nunca trae negación, porque ese, Señor, aleja el abuso, porque ese da identidad y quita la infamia, porque ese, Señor, se renueva y saca lo marchito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué para Dios es importante el eneldo y el comino? Y la sal. ¿En dónde encontramos el eneldo, el comino y la sal? ¿No es cierto? ¿En dónde se une el eneldo, el comino y la sal? ¿Ya? En Cantares, Marquito. En Mateo, vamos a Mateo. Dame un segundo. A ver. Mire. El eneldo y el comino, ¿no es cierto? El eneldo y el comino está en Isaías. Entonces, parece ser que esto era importantísimo, esto fue importantísimo para Dios, porque después de esto aparece, por ahí vamos, para entrar paso a paso y Dios mediante el domingo darle la amplitud de lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es darle voz a Tamar. Quiero ir a la práctica, por eso también no es cuestión de cuánto sabemos, de cuánto podamos, sino que como Tamar usted le dé sonido, porque la mejor para identificar
entre la insensatez y el sonido de Dios es una mujer misma. ¿Ya? Y el momento que usted identifica eso, usted pueda devolverle a eso. Porque, por favor, detrás de una mujer hay muchos hombres que escuchan. Esto es lo que quiero decirle, ¿por qué son tan importantes para Dios las mujeres y para toda la Biblia? Desde Adán, ¿a quién escuchó Adán? ¿Sí? Entonces, por eso, mire. Entonces, por favor, devuelvas el sonido, pero devuelvas el Shema como Tamar. Amén. Porque mire, los varones, ¿qué le van a escuchar a usted? ¿Qué le van a escuchar? ¿Qué le van a escuchar? ¿Qué van a escuchar de una mujer? El problema en los varones es que los varones van a escuchar cruzados a menos que los varones estén sumamente firmes. ¿Ya? Entonces, para que un varón esté sumamente firme, ¿qué necesita? Que Dios también haya levantado una mujer sumamente firme. Por eso, yo sé que me extiendo mucho, pero en realidad, ¿a quién están escuchando ustedes? Es a mi casa, es a mi novio y obviamente es a mis hijos. Pero yo tengo que decirlo porque bendito sea Dios, Dios nos da palabra. ¿Ya? Entonces, eso es lo que, y ahora lo que estamos haciendo, lo que Dios me permite hacerlo, lo que Dios está haciendo con Pedro, lo que le está diciendo a Pedro, es no te niegues. El momento de decirle no te niegues, lo que está diciendo es, ¿por qué no da sonido? ¿Por qué no le fortaleces el sonido también de las mujeres? Porque eso es lo que hizo Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Ya? Amén. Así que esa es nuestra tarea. Pero para esa tarea, ¿qué se requiere? ¿Sí ve? Se requiere extender la vara. Entonces, la vara de Dios, la vara de autoridad, el cetro de Dios, tiene que ser extendido del varón a la mujer y de la mujer al varón, para que no se meta la sensatez, la insensatez. Amén. Así que yo sé que estoy hablando, que ustedes se van a escuchar mejor y que entienden mejor esto, pero sí es necesario para los varones, que algún varón esté escuchando ahora. ¿De acuerdo? Dicho esto, claro, viene Dios y les dice, Isaías, ¿verdad? Por favor, si necesitan algo más, dígame, porque no quiero avanzar y extenderme innecesariamente. Isaías 28. Vamos con Isaías 28. Vamos con los productos. Y con esto yo creo que y con esto vamos a las preguntas. Vamos con los productos. Isaías 28, 25. Les leo desde el 23. Tengo 2 minutos. Dice, escuchad y oíd mi voz, prestad atención y oíd mis palabras. ¿Acaso para sembrar se pasa dando el labrador todo el día, abriendo y rastreando su tierra? No allana su superficie y siembra el eneldo y esparce el comino, y siembra trigo en hileras, cebada en su debido lugar y centeno dentro de sus límites, porque su Dios le instruye y le enseña cómo hacerlo, pues no se trilla el eneldo con el trillo, ni se le hace girar la rueda de carreta sobre el comino, sino que con vara se sacude el eneldo y con palo el comino. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el orden? El orden, eneldo. Se siembra el eneldo y se esparce el comino. Y termina con el eneldo y el comino. Nuevamente hace énfasis en el eneldo y el comino.
Y en medio de esto está el trigo, la cebada y el centeno. Ahí estamos, ¿verdad? Y con esto no vuelve a hablar más hasta hacerlo, obviamente, a través de Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué es importante el eneldo y el comino? Aquí les dice qué es lo que se hace con el eneldo y el comino. ¿Qué marca el eneldo y el comino? ¿Qué marcan? Marca un territorio, un reino, Marquito. Correcto, correcto. Marca un territorio. ¿Cómo es el territorio del eneldo y del comino? En hileras, dice, y en orden debe ser, ¿no? Pero miren, no, el eneldo y el comino Marquito, no van hileras. ¿podría ser que es como una obertura para el trigo y la cebada? El principio. Verá, no. Tenemos dos cosas. Tenemos dos cosas. El eneldo se dispersa. ¿Sí? Ayúdenme con versiones, ¿verdad? Todas las versiones van a tener. ¿Y el comino qué se hace? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice en español? Se sprinkle, ¿cómo se dice? Sprinkle. Brota, Marquito, brota. No. A ver. Como, Estos dos. como que, estos- ya sé cómo. Hola. Hola. Hola, Emma. Ya. A ver. Estos dos elementos, el uno se esparce y el otro como que se dispersa, ¿cómo se dice? Espolvorear, dice. ¿Cómo En es? la traducción. Exacto, exactamente, como que se espolvorea. Se dispersa y espolvorea. Entonces, estos dos marcan... Esparcir, perdón. Esparcir. Exacto. Marcan territorio. Dispersar y esparcir. Podemos ponerla así en palabras ya para entendernos. ¿Cuál es la diferencia entre dispersar y esparcir? Estos, si marcamos por territorio, ¿en qué territorio están estos? ¿Sí ve? ¿En qué territorio? Entonces, ¿quién es el que sabe? Entonces, por eso, la autoridad de la vara, ¿qué hace? La autoridad De la vara. La autoridad de Tamar, la autoridad del varón y hembra, ¿qué hacen? Están marcando Se dos extiende. territorios. ¿Perdón? Se extiende. Pero están marcando dos territorios. Ahorita, para entenderlo, es cuestión de dos territorios. ¿De acuerdo? Es cuestión de dos territorios. Exacto. Entonces, por eso, necesitamos nuevamente, ¿qué necesitamos? Necesitamos del varón y de la mujer, de la vara, para que esa vara sepa marcar territorio entre estas dos partes. Un territorio que sí es un territorio de hileras, el territorio es de trigos. Entonces, el territorio de trigo, ¿hacia dónde pertenece? Y el territorio de ellos, ¿hacia dónde pertenece? Entonces, este territorio marca límites. Marca limitación, no límites, sino limita. Lo que hace es limitar entre el campo exterior, entre lo de afuera y lo que pertenece al verdadero campo de Dios. ¿Ya? Ahí le cachamos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a orar. Y con esto nos quedamos porque entramos en la segunda pregunta de los productos, que es hacia dónde nos lleva todo
toda esta siembra que todavía estamos preparando, una buena siembra. Bueno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendito sea, Señor, por tus hijas que hoy vuelven a la voz de la palmera, a la voz, Señor, de los árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, a la voz que les permita escuchar y diferenciar entre lo que es la insensatez, para que en el nombre de Cristo Jesús no solo lo escuchen, sino se vuelva un Shema. Y en el nombre de Cristo Jesús, esa voz, hoy, Señor, bendigo, porque esa voz es la que necesitamos, porque esa voz es la que viene de los cielos, porque esa es la voz que necesitamos los hombres, porque esa es la voz que escucharemos y porque esa es la voz de tu Shema, que hoy, Señor, quita esa insensatez, que hace retroceder esa insensatez y que quebrante esa insensatez. Para que, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, lo que sembremos, pongamos lo que corresponde a tu huerto, a tus campos, a tu trigo, a tu primogenitura. Y lo que, Señor, lo que tendrá fin, lo que en el nombre de Cristo Jesús, eso que acaba, eso, Señor, que tiene que terminarse, eso también podamos desde ya establecerlo para que no venga a nuestro territorio, sino en el nombre de Cristo Jesús, así como el eneldo y el comino son dispersados, así, Señor, ese territorio de polvo, de piedras, de ceniza, ese territorio, ese, Señor, no venga a dañar nuestros campos. Y en el nombre de Cristo, bendito sea por el campo de mis hermanos y de mis hermanas, que, Señor, es un campo de tu reinado, del Rey de Reyes y de Señor de Señores, que nos dio la identidad para vencer justamente la negación y darle la negación a quien pertenece la negación, a ese reinado, Señor, de separación, a ese reinado, Señor, de divorcio, a ese reinado, Señor, de sordera, a ese reinado de ceguera. Y en el nombre de Cristo Jesús, vuelva, Señor, el reinado del Rey de Reyes y de justicia y el Señor de Señores, que es un reinado de justicia, un reinado de Shalem, que ese nos está dando un verdadero amor, para que el odio, Padre, que quiso meterse, pues ese sea el que retroceda con el Hades y las puertas de Satanás. Y ese hombre fuerte, pues tenga que devolver, Señor, lo que pertenece a sus hijos. Pero el verdadero amor que echa fuera todo temor, perfeccione la obra y complete, Señor, lo que tú estás haciendo en cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, y en el Espíritu. Amén. 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 Hasta el Shabbat, Dios mediante. Y por favor, háganse esas preguntas. Bendiciones.